Agradezco también y muchísimo, como siempre, al secretario de Gobierno de la capital del país, a César Cravioto, que nos acompañe para darnos a conocer pues el reporte, el saldo de esta íntima movilización que se convocó el día de hoy en la Ciudad de México. Le digo, había una en la UNAM, nadie apareció, otra en Reforma, había más compañeros periodistas que participantes a esta convocatoria, algunos turistas también. César, qué gusto saludarte, secretario de Gobierno. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Pues Buenas muy noches. tranquilo, la verdad, porque sí, la verdad, te voy a ser honesto, había señales de alarma de la posibilidad de actos violentos, además en una convocatoria paralela al desfile militar por el aniversario de la Revolución de mexicana de nuestro país, el 115 aniversario, lo que sería una afrenta, una protesta, pues yo no diría tanto una protesta, sino pues una provocación. Qué bueno que no se dio, ¿no? Sí, bueno, no se dio porque no hubo convocatoria, Así pero es, así había es. todo el interés de ¿Sí? que sucediera. Pero una vez, nada más por convocar en un horario donde va a estar un desfile, pues que además es histórico, cada año se hace por lo de la Revolución Mexicana, saber que iban a tocarse, digamos, el desfile con la marcha, pues es una provocación. Y sí hubo intentos de provocación, te quiero decir. A ver. Detuvimos a 4 personas que están en el juez cívico, que querían a fuerza meterse, cruzarse por donde iba a pasar el desfile. Hubo un grupo de personas que alcanzó a llegar al Zócalo cuando pues había todavía muchos vehículos militares haciendo maniobras, pero afortunadamente no pasó a mayores, en parte porque la convocatoria, como bien dices tú, fue raquítica, a pesar de que TV Azteca estuvo difundiendo en sus noticieros, en todos sus espacios, el tema de la marcha, pues esperando que la gente llegara, pero pues también la gente ya creo que se dio cuenta que hay un interés muy personal de alguien que no quiere pagar impuestos y que no es algo que verdaderamente sea un sentir de los jóvenes. Bueno, hoy como la vez pasada, pues lo menos que hubo fueron jóvenes en las marchas. Fueron entre 150 y 170 personas que marcharon y bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Sí, me dijo mi compañero Ulises Soriano, mi compañero reportero aquí en Grupo Fórmula, que desde tempranito estuvo allá en Avenida Reforma cubriendo pues todo lo sucedido con respecto a la convocatoria. Él es de la generación Z, que los menos eran de la generación Z, que eran personas de otras edades mayores y muchos quienes participaron en las marchas estas que dijeron que iban a ir a defender el INE o a la Marea Rosa. César Cravioto, secretario de Gobierno, ¿hubo detenidos? Sí, hay 4 personas en el juez cívico. Estamos revisando ahí varias cosas. Algunos creo que hay elementos suficientes para saber que también participaron el sábado de manera violenta. Entonces, bueno, vamos a ver la situación jurídica de estas personas. ¿Por qué se les detuvo, secretario? Fue porque traían algunos elementos para hacer desmanes y querían a fuerza atravesarse cuando ya venía el desfile, o sea, una provocación vil, y hubo también agresiones a otras personas que estaban viendo el desfile y querían pasar casi sobre ellos. Entonces hubo elementos para detenerlos y mandarlos al juez cívico y revisar si procede otra cosa. César, secretario, ya salió una nueva convocatoria para diciembre, para el 14 de diciembre. ¿Ya están preparando el gobierno de la Ciudad de México? Sí, pues nosotros estamos preparados. La verdad es que todo lo que sea una manifestación, pues es parte de nuestro trabajo. Simplemente decir que bienvenida a la libertad de expresión, la libertad de organización, cualquier tipo de manifestación es bien recibida en la ciudad, siempre y cuando sea pacífica y no sea violenta como lo que vimos el sábado pasado. ¿Has tenido conversación, César Cravioto, con el sector empresarial de la capital del país
para hablar de las afectaciones que hubo justo, como mencionas, el sábado pasado, que además era sábado de Buen Fin, con estos hechos violentos y los comercios, los empresarios. Sí, de hecho hubo una conferencia de prensa de empresarios del centro histórico, hubo también un mensaje de distintas cámaras, primero respaldando las acciones que tuvo el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de no permitir que hubiera impunidad de quienes cometieron algún acto delictivo, y segundo, de decir que pues llaman a que el gobierno siga cuidando pues la tranquilidad y que siga actuando contra acciones violentas. Pues César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital del país, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros y pues, estoy pendiente, ahí estamos en comunicación, ¿no, César? Gracias. Rápido, no como secretario de Gobierno, tú eres un gran apasionado de la historia de nuestro país. Me llama la atención que dentro de la opinología ilustrada y los siempre abajo firmantes están desacreditando, yo esto sí no lo había visto, César, al movimiento revolucionario en México, que sin duda dejó muchos pendientes por esta ambición de algunos que lucharon bajo las causas de la Revolución Mexicana y terminaron traicionándolas por intereses particulares, algo que me parece que deja un aprendizaje que las izquierdas deben de absorber. Pero ya andan diciendo que se trató de puro cuatrero, que puro delincuente, que si Pancho Villa, que no hay nada que celebrar. Me parece que hay mucho que celebrar. Primero la Constitución, luego que el Ejército se convierte en una institución que dejó de ser un brazo armado de caudillos para acceder al poder, y una enorme cantidad de proyectos de índole social y un despertar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, seguramente los que desacreditan la Revolución Mexicana son los que les gusta que se empoderen por años y años y años gobernantes, ¿no? Pues por eso el PRI duró tantos años en el poder, no lo querían soltar y les cuesta trabajo entender que ya el pueblo de México cambió, y también a los que añoran estos privilegios que había en esa etapa de la historia, en el porfiriato, de que solo unos cuantos vivían bien y la mayoría del pueblo vivía mal, pues también añoran esos tiempos. Pero bueno, afortunadamente se dio esa tercera transformación que fue la revolución, y ahorita estamos en la cuarta transformación, que también está dando avances muy importantes para la igualdad en este país. Y ahí la reflexión, ¿no te parece, César? Tú eres un hombre de izquierda desde siempre, que no vuelva a pasar lo mismo, el aprendizaje, el ver lo que sucedió, sí en la Revolución Mexicana, pero no exclusivamente. En la Revolución Francesa terminaron guillotinándose todos, en la Revolución Rusa, bueno, Stalin terminó como el peor de todos los zares, que haya ese aprendizaje, porque por ahí dicen, no sé qué opines, que el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que no se vaya a transformar, ¿no? Bueno, a mí me preocupa mucho que ahora lo que vimos el sábado, pues fue ya una acción de la oposición a la cuarta transformación, yo diría que alejada de la democracia. Porque mira, podemos tener diferencias y se vale, se vale que haya disputas políticas, y se vale que haya debates, y se vale que haya distintas visiones del país. Necesario para la democracia. Pero lo que no se vale es que lo que no se consigue a través de las urnas se quiera arrebatar a través de buscar desestabilizar. Y lo que ya vimos el sábado fue una oposición que, en lugar de decir a todas voces estamos en contra de la violencia, parece que no les gustó que la policía de la Ciudad de México impidiera que hubiera una afectación mayor, por ejemplo, a Palacio Nacional. Casi, o yo te diría que literalmente querían ver incendiándose Palacio Nacional. Entonces sí es muy grave claro, que ya den un paso a alejarse de la democracia y de los procesos que nos deben de llevar como nación a discutir, sí, nuestras diferencias, pero no a promover actos violentos. Y lo que vimos el sábado fueron actos violentos promovidos, entre otros, por la oposición política
a la cuarta transformación. Y bueno, hoy no tuvieron convocatoria, César Cravioto, pendientes de lo que suceda en diciembre con esta nueva convocatoria que están haciendo llegar a nombre de una generación que es la generación Z, que ya vemos que hoy pues no fueron sus integrantes. Muchas gracias. Hoy ya dijeron que eran los papás de la generación Z. De algunos de ellos. Así es. Gracias, César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital. Abrazo. Y con esto